El fascismo es una ideología política que surgió en Europa a principios del siglo XX, caracterizado por el autoritarismo, el nacionalismo extremo y la represión de la oposición. Una ideología que ha dejado una marca indeleble en la historia del mundo. El término fascismo proviene del italiano fascio, que significa haz o grupo, y está asociado a un movimiento político fundado por Benito Mussolini en 1919. Mussolini, antiguo socialista, capitalizó el descontento social y económico tras la Primera Guerra Mundial para impulsar su movimiento. Mussolini es considerado el fundador del fascismo. Gobernó Italia con mano dura, estableciendo un estado totalitario basado en el nacionalismo extremo, el militarismo y el corporativismo. El fascismo se expandió rápidamente por Europa. En Alemania, Adolfo Hitler y su Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes adoptaron una versión aún más radical del fascismo, conocido como nazismo. A su vez, en España, Francisco Franco lideró una guerra civil y estableció una dictadura fascista que duró hasta su muerte en 1975. Aunque el nazismo tiene sus particularidades, es una forma de fascismo. Hitler instauró un régimen totalitario basado en el racismo, el antisemitismo y la expansión territorial. Su gobierno llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. El régimen nazi terminó con la derrota de Alemania en 1945. En 1969 llegó Franco al poder tras la Guerra Civil Española. Su régimen, aunque no tan alineado ideológicamente con el fascismo de Mussolini o de Hitler, compartía muchas características fascistas como el autoritarismo, el nacionalismo extremo y la represión de la oposición política. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. El impacto del fascismo fue devastador. La Segunda Guerra Mundial, iniciada por las ambiciones expansionistas de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, causó la muerte de decenas de millones de personas. El Holocausto, llevado a cabo por los nazis, resultó en el genocidio de 6 millones de judíos y otros grupos perseguidos. Aunque muchos pensaron que el fascismo había sido derrotado tras la Segunda Guerra Mundial, vestigios de esta ideología persisten en el siglo XXI. Movimientos de extrema derecha han resurgido en varios países, promoviendo ideas xenófobas y autoritarias. En la política contemporánea, varios líderes han sido acusados de tener tendencias autoritarias y nacionalistas. Estos líderes suelen concentrar el poder, limitar las libertades civiles y utilizar el nacionalismo como una herramienta para consolidar su control. Algunos de los líderes más destacados en este contexto incluyen a Vladimir Putin. Putin ha sido presidente y primer ministro de Rusia desde 1999. Su gobierno es un ejemplo de autoritarismo con una concentración del poder en el Ejecutivo, represión de la oposición política, control sobre los medios de comunicación y manipulación de elecciones. El nacionalismo ruso es una piedra angular de su retórica política, especialmente en relación con la anexión de Crimea y las intervenciones en Ucrania. Otro líder relacionado con el fascismo es el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue conocido por su retórica nacionalista y autoritaria,
Su gobierno fue criticado por la gestión de la pandemia del COVID-19, la deforestación de la Amazonia y su actitud hacia la oposición y los medios de comunicación. En Hungría se resalta a Viktor Orbán, primer ministro húngaro desde el 2010. Orbán ha implementado reformas que han debilitado las instituciones democráticas, concentrando el poder en el Ejecutivo y restringiendo la libertad de prensa y la independencia judicial. Su gobierno se ha caracterizado por un fuerte nacionalismo y una retórica anti-inmigrante. Hay que señalar que todos ellos, aunque no siempre se identifican explícitamente como fascistas, comparten ciertas características con los regímenes fascistas del pasado. Luego de todo esto nos surge la pregunta: ¿por qué en España el término fascismo ha adquirido tanto relieve? Hay varias razones que explican esta relevancia. La primera es la dictadura de Francisco Franco en 1939 hasta 1975, que dejó una marca profunda en la sociedad española. Aunque el régimen de Franco no es idéntico al fascismo italiano o al nazismo alemán, compartía muchas características autoritarias y nacionalistas. La memoria histórica de la Guerra Civil Española 1936-1939 y la dictadura subsiguiente siguen siendo un tema muy sensible y divisivo en España. La transición a la democracia a finales de los años 70 no eliminó completamente las tensiones entre los que apoyan una memoria crítica del franquismo y aquellos que prefieren olvidar o incluso glorificar esa época. Otra de las causas es la polarización política actual. España ha experimentado una creciente polarización política en las últimas décadas. Partidos y movimientos, tanto de la derecha como de la izquierda, utilizan el término fascismo para desacreditar a sus oponentes. La izquierda a menudo acusa a la derecha de fascista cuando percibe que promueve políticas autoritarias o nacionalistas. Por otro lado, la derecha también utiliza términos como comunista o radical para describir a la izquierda. Esta dinámica ha hecho que el término fascismo sea un arma retórica en el debate político. La tercera causa son los movimientos de memoria histórica. En las últimas décadas ha habido un resurgimiento de movimientos que buscan reconocer y honrar a las víctimas del franquismo, así como retirar símbolos y monumentos franquistas del espacio público. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 y reformada posteriormente, ha sido una fuente de controversia. Aquellos que apoyan estas medidas a menudo ven el franquismo como un régimen fascista, mientras que sus opositores pueden considerar esos esfuerzos como un intento de reabrir heridas del pasado de manera innecesaria. La cuarta causa es la aparición de nuevos movimientos y partidos. La aparición de partidos como Vox, que se sitúa a la derecha del espectro político y que ha sido acusado por sus críticos de tener posturas autoritarias y nacionalistas, ha intensificado el uso del término fascismo en el discurso político. Vox, por su parte, rechaza esta etiqueta y se presenta como un partido defensor de la unidad nacional y la soberanía española, frente a lo que perciben como amenazas internas y externas. Y finalmente está el contexto europeo e internacional. El aumento de movimientos populistas y nacionalistas en Europa y el mundo también ha influido en el uso del término en España. La preocupación por el resurgimiento de ideologías autoritarias y ultranacionalistas a nivel global hace que los términos asociados con el fascismo se utilicen más frecuentemente en los debates políticos y mediáticos. En resumen, el término fascismo en España tiene una fuerte carga histórica y emocional debido a la dictadura franquista y la guerra civil, y se ha convertido en un término clave en el lenguaje político contemporáneo debido a la polarización y los debates sobre la memoria histórica y la identidad nacional. Te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y compartas este contenido.